Hola y bienvenido. En este vídeo os mostraré 5 consejillos que os serán de utilidad para moveros o a la hora de trabajar con proyectos Soyo de gran tamaño. Para ello utilizaremos el proyecto de ejemplo de Edis Electronics y aunque se trata de un proyecto que no es especialmente grande en cuanto a la cantidad de elementos de componentes que lo forman, sí que nos servirá para ver las cosillas que os quiero comentar. Lo primero que puedes utilizar no es otra cosa sino el propio campo o elemento de filtrado para los ítems que se han ido añadiendo al proyecto propiamente dicho. Así, por ejemplo, si comenzamos a teclear, vemos cómo el propio navegador filtra para mostrar simplemente las coincidencias. Esto se aplica a prácticamente todo tipo de elementos añadidos al proyecto, excluyendo el código propiamente dicho. Esto te permite moverte con mayor facilidad en cada uno o por cada una de las coincidencias resultantes, pero has de tener en cuenta que en este caso se pierde lo que es la jerarquía original o la visualización total de todos los componentes que conforman el proyecto. Para ello, simplemente con eliminar la búsqueda del campo ya obtendrías o regresarías a la vista habitual, normal de tu proyecto. Sin embargo, otra cuestión que resulta a veces más interesante es la opción Go to Location que puedes encontrar bajo el ítem Project. En este caso, cuando lo activas en el panel resultante, simplemente tienes que empezar a teclear y no hace falta incluso ni que sepas el nombre completo de aquello que deseas encontrar o hasta el que quieres navegar, sino dado que el campo en sí proporciona autocompletado, funciona tal y como hace en el editor de código. Pulsas la tecla de tabulación y puedes seleccionar cualquiera de los elementos al cual te quieres dirigir, incluyendo también los métodos propiamente dichos. De esta forma es más ágil a la hora de dirigirte a aquel componente, en este caso de código, que quieras editar en tu proyecto. Esto se puede combinar de una forma mucho más eficiente utilizando la capacidad de marcadores. Vemos que tenemos en este caso un bloque pequeñito de código, unas cuantas líneas, pero mediante los marcadores se pueden añadir utilizando o accediendo al menú contextual. Añades un marcador en aquellas secciones de código especialmente interesantes si las visitas con mucha frecuencia o necesitas hacer cambios con mucha frecuencia en diferentes bloques de código de tu proyecto, el uso de marcadores. Además, con la ventaja de que incluso puedes añadir tantos marcadores como consideres necesarios o sean necesarios a tu proyecto. Posteriormente, dichos marcadores aparecerán en la barra de búsquedas siempre y cuando accedas a ello utilizando la opción también bajo el menú proyecto Bookmarks Show All. En este caso ves que aquí tiene un atajo de teclado seleccionado. Vamos a ejecutarlo para ver cómo se muestran todos los marcadores que hemos definido, de forma que luego simplemente haciendo clic sobre ellos accederemos a esa sección del código que es de nuestro interés y, como te decía, resulta mucho más ágil, especialmente cuando estás trabajando con proyectos de gran tamaño. En cuanto a lo que te comentaba del atajo de teclado propiamente dicho, es conveniente, no es tal y como se encuentra por omisión cuando descargas Soyo, acceder al apartado general dentro de la sección menú, editar atajos de teclado del menú, y aquí puedes ver como dentro del project, en Bookmarks, asignar un atajo de teclado tal y como puedes hacer a cualquiera de los elementos de menú, pero que te facilitarán las cosas a la hora de que la ventana de búsqueda refresque los marcadores existentes a medida que los vayas añadiendo. Y precisamente que estamos aquí en el panel de búsqueda, se trata de otra de las opciones que puedes utilizar para agilizar la navegación cuando se trata de trabajar en proyectos de gran tamaño. Es muy potente realmente el panel de búsquedas y simplemente en este caso comienzas a teclear, y lo que sí que te recomiendo, que es tal y como está activado aquí cuando se trata de proyectos de gran tamaño, que actives nuevamente en general la sección Find Filter Results Appear, la opción After Pressing Enter o Return. Es decir, en vez de que el listado
que se muestra en la parte inferior con las coincidencias, solo se actualice tras pulsar la tecla retorno. Si lo ponemos de forma inmediata, pues verás que a medida que vas tecleando, el listado inferior se actualiza automáticamente. Aquí, a diferencia de lo que vimos al principio con la opción de filtrado, verás que se mantiene tanto la jerarquía del proyecto tal y como la tengas en la barra de navegación, lo cual en muchas ocasiones resulta útil, mientras que en el panel de búsquedas podrás ver todas las coincidencias de todos los elementos, objetos, menús, módulos, etcétera, etcétera, que coinciden con el texto introducido, incluyendo también el propio código. Otra de las ventajas a la hora de acotar precisamente esta búsqueda es que, si bien la opción por omisión es que se busca en todos los elementos, todos los componentes del proyecto, en ocasiones puedes acotar dicha búsqueda a que se realice o para que se realice simplemente sobre elementos que esté seleccionado en este caso. Como en este caso está seleccionado Customer Details Window, verás que todos los resultados están acotados precisamente sobre dicho objeto. Además, las búsquedas no tienen por qué ser simplemente textuales, sino que además también podrás aplicarlo sobre el elemento, exclusivamente sobre el elemento y sus subclases, o, como hemos visto, sobre todo el proyecto. Además, que en este caso también en las búsquedas podrás utilizar la muy potente expresiones regulares, que ya serían para realizar búsquedas más finas, que no sean simplemente textuales, aparte de decir si se quiere encontrar toda la palabra tecleada sin importar o importando la capitalización de la misma. Y también es muy interesante el panel de búsquedas cuando se navega por los proyectos de gran tamaño, porque a medida que te mueves vas cambiando de un objeto a otro, de una vista de código, de diseño, etcétera. Es probable que tengas que volver en varias ocasiones al mismo punto o al mismo criterio de búsqueda, y verás que en este caso, a diferencia del filtrado, sí se guarda un histórico de las búsquedas realizadas, lo cual siempre va a ser más rápido, más eficaz. Por último, nos queda otra cosa por ver. Ahora nos estamos restringiendo únicamente a lo que es la vista del editor propiamente dicho, tal y como se abre por omisión, pero si bien cuando utilizamos el filtrado veíamos que el navegador se acotaba para mostrar las coincidencias, hay ocasiones en las que necesitas o precisas centrarte en un elemento concreto. En estos casos contamos con las pestañas, y para abrir un elemento en su propia pestaña de forma que puedas centrarte más específicamente sobre ese elemento, podemos o solo tenemos que hacer doble clic sobre dicho elemento y verás que ya se abre como una nueva pestaña en la barra de pestañas del IDE. Al hacerlo, ves que ya todos los componentes, elementos mostrados en el navegador se ciñen a los correspondientes a dicho elemento, lo cual en muchas ocasiones resulta muy útil. Y si aún precisas de mayor claridad, ten en cuenta que si arrastras dicha pestaña y la llevas fuera de los límites de la ventana del editor, se abrirá sobre su propia ventana. De forma que en este caso cuentas con un nuevo espacio de trabajo que puedes utilizar para disponer de tantos espacios de trabajo o ventanas del IDE como precises, y que es especialmente interesante si en tu setup de trabajo utilizas varios monitores, de forma que te permita, por ejemplo, sobre uno de los elementos ver el diseño, mientras que en otro de los elementos te centras en otros aspectos, como puedan ser el editor de código correspondiente. Y eso es todo. Estos son algunos de los truquillos que puedes utilizar a la hora de agilizar tu navegación entre los diferentes elementos componentes, sobre todo cuando se trata de proyectos de gran tamaño, y estoy deseando que compartas con nosotros aquellos otros que tú estés utilizando en tus propios proyectos.